Buenos días a todos, hoy es martes por la mañana y vamos a realizar, si consigo sentarme en el zafu, una clase de meditación. Sé que las clases de meditación son las que menos acogida tienen en el canal, en estos vídeos que estoy grabando durante la época de pandemia, pero es que es muy importante, muy importante que meditemos. La meditación es aquello que nos va a permitir avanzar, es aquello que cuando el cuerpo ya no dé más de sí, nos va a permitir poder continuar nuestro camino. Muchas veces cuando realizamos artes marciales, ya empiezan las ventanas a parecer una peli de miedo. Os decía que muchas veces cuando realizamos artes marciales, nuestro físico nos acompaña mucho, nos encontramos mejor, estamos más elásticos, nuestra capacidad pulmonar sube, nuestra frecuencia cardíaca baja, nos encontramos más fuertes, con más energía. Pero las artes marciales chinas tienen un componente muy espiritual, tienen una vertiente de superación personal que otras artes marciales también tienen, pero las artes marciales chinas, por cómo están ligadas al taoísmo, es muy marcado. Nosotros hacemos un camino hacia afuera, un camino externo, pero también hacemos un camino hacia adentro, hacemos un camino interno. Y en este camino interno nos acompaña la meditación. La meditación es aquello que nos permite realmente poder avanzar. Mi maestro de Tai Chi Chuan, el maestro Carlos Moreira, siempre nos dice: cuando hacéis Tai Chi tenéis que poner el Chi, si no ir a hacer bailes de salón, que es mucho más divertido y los chicos son mucho más guapos. Nos lo ha dicho infinidad de veces. Si yo hago un movimiento y simplemente muevo el cuerpo, puede ser un movimiento precioso, puede ser un movimiento muy bello, puede ser un movimiento muy armónico, pero simplemente es un movimiento. No hay movimiento energético, no hay intercambio, no estoy haciendo nada a nivel interno de mí, simplemente estoy haciendo un movimiento físico que está muy bien, ya eso solo está muy bien, porque hacer deporte es muy bueno, cualquier tipo de deporte que practiquemos, si lo practicamos adecuado a nuestra edad y siguiendo indicaciones de profesionales, siempre está muy bien. Pero el Tai Chi, no solo el Tai Chi, el Pakua, lo que queráis, porque en las artes marciales externas, como el Hungar, la garra de águila, el Chourifat, el camino es a la inversa. Empezamos trabajando una expresión física para llegar a una expresión energética. Y tenemos que contar con esta energía, porque eso es lo que confiere tanto valor a esto que estamos practicando. Si no sería pues como practicar fútbol o practicar ballet o practicar lo que sea, que está muy bien, a nivel físico es muy bueno. Cualquier tipo de deporte, no tiene por qué ser un deporte marcial chino. Pero nos olvidamos de esta parte que nos confiere el trabajo energético. No sé qué tal me estoy explicando, porque a veces empiezo a hablar, creo que me explico bien, luego veo el vídeo y pienso, menudo cacao les estoy haciendo. Pero quiero transmitiros eso, la importancia de la meditación, porque cuando nosotros meditamos, trabajamos a nivel energético y eso nos permite poder hacer un salto energético en nuestra práctica física. Si no meditamos, es muy difícil que podamos avanzar más allá de un nivel. La gente que tiene talento, la gente que tiene facilidad y que no practica porque tiene facilidad, puede llegar hasta un nivel, pero como no se da a la práctica, es muy difícil que pueda avanzar. Bajo mi criterio y mi punto de vista, y yo no soy nadie, creo que avanza más una persona que no tiene tanto talento, pero tiene mucho esfuerzo acumulado, trabaja duro todos los días. Creo que esa persona puede adelantar a una persona que tiene talento, pero que no lo trabaja. Una persona que tiene talento y además lo trabaja, pues eclosión, un genio. Pero si no, el trabajo continuado, el esfuerzo y el sacrificio dan muy buenos resultados. Y aquí estamos, trabajo, esfuerzo, sacrificio, meditación. No sé por qué no gusta, o sea, sí que sé por qué no gusta meditar. Yo creo que de esto he hablado en otros vídeos. Mi experiencia con la meditación, llevo muchos años, casi 20 años en este mundo del Tai Chi y del Qigong. La medicina china no tanto, pero la meditación sí.
Y es muy duro, puede ser muy frustrante, depende. Pongo la pierna así porque ya os expliqué ayer que tenía una contractura bastante grande en la espalda. Ayer me pude mover bien todo el día, no me tuve que estirar en ningún momento, hoy estoy bastante bien, pero no quiero estropearlo. No, hoy es el primer día que ya no me he hecho nada, quiero ver qué tal responde el cuerpo sin hacer ningún tratamiento, entonces voy como cuidando la espalda bastante. Sé que la meditación es muy dura, sé que meditar es muy complejo, sé que cuesta mucho. Soy consciente de ello, de que cuesta mucho más que otras cosas. Porque cuando nosotros hacemos un esfuerzo físico, o nosotros hacemos una práctica física, o un movimiento de Qigong o un movimiento de Tai Chi físico y no nos sale, practicamos y practicamos y practicamos con el cuerpo, podemos estar cansados, pero vamos entendiendo cómo hay que ir soltando la cadera, vamos entendiendo cómo tenemos que relajar la espalda, vamos entendiendo y poco a poco podemos aprender este movimiento físico. Tenemos como un aprendizaje que puede ser lineal o puede ser como escalonado, pero lo vemos. En la meditación es diferente porque no te enfrentas a un problema físico, te enfrentas a tus propios sentimientos, te enfrentas a tus pensamientos y para eso no tenemos tantas herramientas para poder trabajar con ello como herramientas físicas, porque llevamos trabajando, pues en mi caso 41 años y medio con mi cuerpo, que son los años que tengo. Entonces yo he hecho deporte toda mi vida, pasé bastantes años escalando, llevo, pues ya os decía, 20 años practicando esto, nunca he dejado de hacer deporte. Conozco mucho mi cuerpo, sé cómo puedo aprender, cómo lo puedo mover, cómo lo puedo relajar, cómo puedo mantener el equilibrio en una postura que no es o sea, que cuesta mucho mantener el equilibrio, cómo tengo que mover las rodillas, por ejemplo, cuando practicamos posture show, ¿no? Que mucho trabajo de Tantien y sentir y conectar. Pero con los pensamientos, pues este aprendizaje que hemos hecho físico no lo hemos hecho en nuestra vida, porque no nos han enseñado, como en el colegio pues nos enseñan a hacer deporte, que tenemos la asignatura, perdonad, la alergia ataca de nuevo, no nos han enseñado como nos pueden enseñar en el colegio, pues con la asignatura de educación física. Creo que ahora sí que hay colegios que empiezan a introducir la meditación, el trabajo con las emociones, pero en general no tenemos herramientas para poder trabajar con ello y cuando comenzamos a meditar nos resulta muy frustrante. A vosotros, a mí, y si no eres un monje budista del siglo III que también se frustran, pues a tu hijo vecino, porque aquí pues no tenemos estas herramientas. Puede que quizá hayas tenido la suerte de que tus padres estuvieran muy conectados con sus emociones y con sus sentimientos y trabajaréis mucho desde pequeños, o una pareja, o un amigo, o un profesor, o que tú hayas tenido esta curiosidad y la hayas desarrollado a través de cursos o de libros, pero no suele ser lo general en la sociedad, por lo que pues tenemos que aprender a trabajar con ello. Pero es mi opinión, ya os digo que yo no soy nada, no soy psicóloga, llevo años estudiando Tai Chi, Qigong y medicina, pero tampoco soy súper maestro de Tai Chi, Qigong y medicina china clásica, pero sí que os puedo hablar de lo que yo conozco, que es básicamente mi experiencia, y creo que en mi criterio, basado en lo que yo he trabajado, en lo que he hablado con compañeros míos, en lo que he visto en mis alumnos, pues me parece que la meditación cuesta mucho por eso. Pero también tiene la otra cara de la moneda, porque las monedas tienen dos caras, y es que si aprendemos lo podemos usar en toda nuestra vida. Ayer con unos alumnos les comentaba sobre uno de los trabajos, les decía que nos servía para aprender a gestionar las emociones, que no hay que dejar de sentir las emociones, porque tenemos que sentir todas las emociones porque estamos vivos, pero tenemos que aprender a disfrutar de ellas, a usarlas y a abandonarlas. Tenemos que soltar nuestras emociones para que no se queden enquistados con nosotros y no nos hagan pues ahí un bloqueo energético. Cuando nosotros meditamos, le damos, o como mínimo, voy a hablar desde mi punto de vista, cuando yo comencé meditando como 3 o 4 meses, lo dejé, volví a la meditación con otro método, estuve como 8 o 9 meses, lo volví a dejar, así fui como unos cuantos años. Fui a China con la que fue mi primera profesora de Tai Chi, con Maite Fritos, que es una persona maravillosa con la que os recomiendo que si tenéis oportunidad de poder trabajar, pues lo hagáis porque es espectacular.
Con ella meditábamos todos los días que estuvimos en China, que estuvimos un mes viajando las dos solas. Cuando volví de China pues también medité bastante. Cuando estudié medicina china pues teníamos prácticas obligatorias de meditación, un sistema completamente diferente que yo no había trabajado nunca. Y desde hace, no sé, 2 años y medio, 3 años, medito todos los días, quizá alguno no, pero sí que, no sé, quizá en el mes pues o medito todos los días, o si pasa, pues a veces pasan cosas y no meditas y no pasa nada. Pero normalmente pues quizá de los 365 días que tiene el año pues puedo haber meditado 360, 362 por año. ¿Y qué me aporta a mí? Me aporta como una cierta distancia, como un distanciamiento respecto a las cosas. Me aporta el no tener que sentirlas en carne viva porque estoy ahí, sino poder verlas con la postura del observador, que es una postura en la que ya hemos hablado algunas veces, cuando estáis delante del río, las hojas van pasando, que son los pensamientos, y vosotros no os cogéis las hojas, sino que las veis desde la distancia. Entonces a mí me aporta esto, me aporta una cierta distancia respecto a las cosas y el poder observarlas desde un poco más de distancia, con lo cual tu campo de visión se abre, no solo observas lo tuyo, sino que también puedes observar lo de los demás, sus puntos de vista, sus emociones, sus situaciones, y te ayuda a comprenderlo todo de una forma un poco más amplia. También te ayuda a eliminar todo aquello que tú tienes de antes, aunque para esto, para mí el trabajo de sonidos curativos de Mantak Chia también me gusta mucho. No sé si quizá lo hagamos, ya veremos a ver si lo hacemos o no, pero bueno, hicimos el trabajo de sonrisa interna también de Mantak Chia, y también es muy interesante para eliminar las emociones que tenemos durante el día y lijar un poquito de lo que llevamos acumulado. Entonces da como una cierta tranquilidad, o sea, hay que entenderlo. Las emociones no son buenas ni... llevo 12 minutos hablando, la madre del Tano. Las emociones no son buenas ni son malas. Es lo que nosotros hagamos con ellas. Por ejemplo, si se muere alguien a quien tú quieres mucho, naturalmente te vas a sentir triste. Y es completamente normal que te sientas triste porque acabas de perder a una persona a quien quieres mucho. Pero no puedes quedarte a vivir en esa tristeza, no puedes dejar que la tristeza te arrolle más allá de lo que es natural. Puedes estar destrozado un tiempo, después comenzar a asimilarlo y después poco a poco retomar esto que está tan de moda, que es como la nueva normalidad que dicen ahora. Pero no es bueno que te quedes arrollado 8, 10, 40 años de tu vida. Tienes que sentir esa emoción, vivirla, soltarla, ir a la siguiente, vivirla, soltarla, ir a la siguiente, vivirla. Las malas y las buenas, porque no nos podemos quedar continuamente viviendo en estado de euforia. O sea, nadie puede estar eufórico 24 horas al día, es que es agotador para el corazón. Tenemos que encontrar los extremos de nuestras emociones cada vez se van acercando, y cada vez el rango en el que nosotros nos movemos, a no ser que sea algo, pues como os decía, la muerte de un familiar, no sé, cosas así muy graves, pues que nos mantengamos, tanto para bien como para mal, en un punto de equilibrio. ¿Qué pasa algo muy grande? Pues abrimos, pero volvemos a cerrar, ¿no?, nuestro justo medio, y sobre este nos vamos balanceando. Cada vez todas las emociones que sentimos son más suaves y también aprendemos a trabajar con ellas. Ayer veía un vídeo de YouTube de una chica que resultó interesante. No estoy de acuerdo con todo lo que decía, más que nada creo que es porque la formación que yo he tenido es diferente a la suya, entonces vemos las cosas desde puntos de vista diferentes, pero ella decía, la rabia es buena, porque estás en una situación que es muy mala, pues la puedes usar, puedes sentir esa rabia, puedes cambiar esa situación con esa energía y luego la sueltas, la abandonas, porque ya te ha servido para aquello que necesitabas. El valor, por ejemplo, o yo qué sé, el miedo, de esto también os he hablado. Si estáis en un acantilado de noche, llueve y hace mucho viento, es bueno que sintáis miedo para que no resbaléis y os caigáis por el acantilado abajo. Pero no es bueno que sintáis miedo todos los momentos de vuestra vida. Entonces las emociones,
lo podemos usar, lo podemos aplicar en nuestra vida para aquello que deseemos, para aquello que queramos. Entonces, espero que, ya no voy a hablar más, porque llevo un cuarto de hora. Espero que esta introducción o esta explicación de por qué yo creo que la meditación es importante os haya servido, os haya sido útil. Y ahora vamos a meditar. Hoy vamos a hacer 10 minutos de meditación de mente vacía. Vamos a hacer una meditación cortita, pero vamos a hacer eso, 10 minutos. He cogido el móvil porque voy a poner este programa que es el Insight Timer, que lo tenéis siempre abajo. Y ya sabéis que a mí me gusta mucho porque puedo poner la duración de la meditación. Vais a oír unos gongs cuando empecemos, cuando acabemos, y vamos a hacer hoy meditación de mente vacía. ¿Cómo vamos a hacer la meditación de mente vacía? Vamos a hacer la meditación de mente vacía perdonad, ya está. Listo. Perfecto. Vamos a hacer la meditación de mente vacía imaginándoos que vais por un bosque, llegáis a un río. Esto lo explicaré a medida que vamos meditando. Cuando llegáis al río os ponéis justo en el medio del río. En el medio del río os convertís en una piedra y os vais a dejar caer. Sin importaros si llegáis al fondo, si no llegáis al fondo, una piedra que está cayendo por un río que es muy profundo no se pregunta qué está haciendo allí, pero es una piedra, no tiene cerebro. O sea, ¿vale? No se pregunta si se va a erosionar, si el agua está caliente, si el agua está fría, simplemente cae, simplemente fluye, simplemente está ahí y cae y ya está. Es un poco la idea. Si os cuesta mucho, os podéis imaginar qué tipo de piedra sois, cómo es el entorno en el que estáis, pero no os quedéis a vivir con ello. ¿Qué quiere decir no os quedéis a vivir con ello? Hay una historia más larga que la explica súper corta, y es que un monje budista tenía que cruzar un río y entonces construyó una barca para poderlo cruzar, pero gastó mucho tiempo en construir la barca, la construyó muy bonita, y cuando cruzó el río, aunque lo que le venía después del río era un desierto y no necesitaba la barca absolutamente para nada, no la quería soltar porque le había costado mucho construirla y eso era un lastre para él. Cuando nosotros realizamos un imaginar, cuando nosotros en meditación nos imaginamos, pensaba que había dicho habitación, perdón. Cuando nosotros en meditación nos imaginamos un espacio, a veces nos gusta mucho ir a ese espacio. Y ese espacio es la barca, nos impide avanzar, porque nos quedamos en ese espacio y no vamos más allá de lo que hay después de ese espacio. Entonces, si al principio lo necesitáis, podéis crearos un espacio. Pero no volváis siempre al espacio, no. La meditación no es el espacio, la meditación es que vosotros caéis sin preguntaros hacia dónde y por qué. No sé si me estoy explicando muy bien. Bueno, me voy a callar y empezamos. Si tenéis alguna duda, por favor, escribidmelo en comentarios. Yo estaré encantadísima de poder solucionar, porque a veces estos temas son un poco complejos para explicarlos. Y vamos a ello. Vais andando por el bosque, escucháis el sonido de un río y os vais acercando hacia ese punto. Cuando llegáis al borde del río, os quitáis la ropa y andáis por encima de la superficie del agua hasta llegar justo a la mitad del río. Estáis entre las dos orillas. Y aquí inspiráis profundamente. Y a medida que soltáis el aire os convertís en una piedra y os empezáis a dejar caer.
Si os cuesta dejaros caer, os podéis imaginar que teníais tierra, que teníais barro, que a medida que caéis, el agua va eliminando, a medida que vais cayendo, el agua os va lavando, podéis imaginaros este rastro de piedrecitas, arenilla, arcilla, que vais soltando a medida que vais cayendo. Si ya estáis completamente limpios y os cuesta mantener la concentración, podéis buscar las sensaciones que os transporta el agua, la densidad, el rozamiento. Quizá haya algo alrededor. Yo, por ejemplo, veo el agua muy oscura, casi negra hoy, pero otras veces podéis, o quizá hoy vosotros podéis ver peces, alguna vegetación. Si la mente se va, no pasa nada. La hacéis volver a esta caída, a este suave descenso. Quizá hayáis llegado al lecho del río, quizá estéis a punto, quizá no lleguéis en toda la meditación, pero si estáis en el lecho simplemente reposad ahí. Habréis levantado un poco de arena al caer, podéis observar cómo muy despacio, porque dentro del agua todo se mueve más lentamente, el polvo que habéis levantado va volviendo a depositarse. Si os vais, traed la mente otra vez a este momento.
sin juzgar, sin decir que lo habéis hecho mal, simplemente venid. Si os viene un pensamiento negativo, no os castiguéis por ello. Simplemente tomáis conciencia, me ha venido un pensamiento negativo. Voy a traer otra vez la mente al río. Si os viene un pensamiento positivo, no os quedéis tampoco con ello, tomad conciencia. Me ha venido un pensamiento positivo. Voy a volver a llevar la mente al río. Tenedla acotada en este río en el que estáis cayendo o al que ya habéis llegado a la parte final. Y si queréis, tenéis práctica o pensáis que es un buen momento, elimináis de la mente el río y simplemente sois vosotros. Si os cuesta, volvéis al imaginar del río, pero poco a poco hay que ir quitando ese imaginar construido para quedarse con la parte más esencial de nosotros. Volviendo a esta meditación, a este momento, poco a poco. Si queréis podéis quedaros un poco más con la meditación. Yo por mi parte lo voy a dejar aquí. Recordad que esta semana es la primera en la que no grabamos vídeo los miércoles, ya que estamos en fase 1 de desconfinamiento. Muchísimas gracias a todos por haber seguido esta clase de meditación conmigo hoy. Creo que ha sido un poco caótica todo lo que os he intentado explicar. Espero que haya quedado claro, que tengáis muy buen día y nos vemos el jueves.